otra vez, tu administradora del hogar. Hoy vamos a hacer un appetizer bien rápido, sencillo y bien bueno. Vamos a hacer unas bolitas de queso con salsa de guayaba. Así que vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tengo media barra de pasta de guayaba, una cucharadita de azúcar negra y media tacita de agua. Tengo queso cheddar, lo tengo rallado y tengo unos cortados en cubitos y tengo queso mozzarella rallado. Para las bolitas vamos a utilizar harina de maíz, mira qué bella. Y vamos a utilizar 2 tazas de harina de maíz y 2 tazas y media de agua con una cucharadita de sal. Vamos a empezar con la pasta de guayaba. Ya tengo la super olla caliente. Vamos a añadir la pasta de guayaba. Entonces a la pasta de guayaba vamos a añadirle la media tacita de agua. Se va a tardar un poquito, que vamos a llevarla a un punto a que se derrita. Y le vamos a añadir la cucharadita de azúcar negra. Vamos a dejarla ahí. Todavía la ollita está caliente, pero no tanto. Y eso va a tomar un tiempito. Hay que tener paciencia, pero va a quedar derrita. Vamos a subirle un poquito el fuego y vamos a dejarla ahí quietecita en lo que se empieza a derretir. Vamos ahora a preparar las bolitas. Primero vamos a preparar la mezcla de la harina de maíz. Vamos a añadirle la cucharadita de sal, las 2 tazas y media de agua a temperatura ambiente. Entonces vamos a ir mezclando poco a poco. Después vamos con las manos. Mis manos están limpias. Asegúrese de tener las manos limpias siempre que vaya a trabajar con masas. Ya se está empezando a mezclar bastante con el agua. Vamos a sacar el excedente de la cuchara. Y entonces ahora vamos a seguir poniendo el agua y mezclando con la mano. No hemos hecho nada todavía y ya huele la harina. Ya poco a poco tenemos que asegurarnos de que se mezcle bien y romper los grumitos con la mano. Vamos a añadir el poquito del restante que nos queda del agua. Se va a seguir mezclando y se nos va a secar la harina hasta alcanzar la consistencia deseada. Voy a sacar un poquitito de la mezcla también para hacer unas con el quesito en cubo. Entonces a esta mezcla, que es la que nos queda en el molde, le vamos a añadir el quesito ya rallado. Y vamos a darle vuelta a la masa, asegurarnos que mezcle bien. Asegurarnos que se mezcle todo. Lo mejor de esta receta es la salsita de guayaba. Hay otras salsas que usamos en Puerto Rico, como el famoso mayo ketchup, pero ese lo vamos a hacer otro día. Ponerle más queso y sigamos mezclando. Asegurarnos que quede todo mezclado. Vamos a trabajar ahora con las otras. Si te gusta la idea de la bolita y hay morderle que te salga el queso derretido, pues entonces la hacemos con esta pieza para tratar de que nos queden más o menos todas del mismo tamaño. Entonces le vamos a hacer un huequito y le ponemos un cubito de queso en el centro y le damos la formita y ahí ya tenemos nuestra primera bolita de queso. Vamos otra vez para asegurarnos que todas queden por lo menos del mismo tamaño. Y en el centro le ponemos el quesito y cerramos. Le ponemos el quesito en el centro, cerramos y le damos la forma a la bolita. Si usted logra que le queden todas redondas, perfectas, por favor comparta el truco, que vamos a hacer prácticamente lo que hicimos con el queso rallado cheddar, pero aquí va a ser el mozzarella y vamos igual a mezclar, a ponerle el quesito y en este platito vamos a mezclar. Entonces ya una vez tenemos todo aquí mezclado,
empezamos a hacer nuestras bolitas. Vamos a tratar de hacer las bolitas todas de una vez para entonces comenzar a freírlas. Así que seguimos. Vamos a mover nuestra tablita para acá. Y con esto vamos a empezar a hacer nuestras bolitas. Quesito mozzarella. Eso es mucho más fácil porque ya tienen el queso incluido en la mezcla, que es simplemente coger la medida y mira, irlas poniendo así. Y así hasta tener todas las bolitas hechas. ¡Tarán! Así que seguimos hasta hacer nuestras 2000 bolitas de queso. Seguimos. Ya tenemos nuestra salsita de guayaba lista. Vamos a retirarla. Estuvo en la estufa como unos 10 minutos a fuego medio bajo. Vamos a aprovechar todo. Vamos a sacar todo. Ya tenemos nuestra salsita de guayaba preparada. Sacar aquí. Y ahora vamos a utilizar la misma espátula. Y vamos a dejarlas quietecitas ahí, pero nos tenemos que asegurar que queden bien crunchy. Ya estas están, entonces me las ingenié para poner un papelito aquí por si hay grasa. Entonces las pasamos a un papel para sacarle, ¿verdad?, que se escurra un poquito la grasa, porque no necesitamos ese tipo de negatividad en nuestra vida. Grasa extra. Y vamos a echar 2 más. Bien importante que el aceite esté bien caliente. Echarlas y dejarlas. Y ellas solitas van a subir. Entonces cuando ellas suben, están ready para moverlas y voltearlas. Vamos a ponerlas en el platito. Y aquí tenemos ya nuestras bolitas de queso con la salsita de guayaba. Y yo voy a tener el placer de ser la primera en probarlas. Y vamos a hacer un mega dipping here. Y a comer. Sin palabras, un poquito más. Así que si les gustó la receta, dale like y comparte el canal. Nos vemos.